también son hormonas de tipo lipídico. Es decir, la materia prima para fabricar prostaglandinas y leucotrienos son fosfolípidos de la membrana celular. Esa es la materia prima. Como los fosfolípidos están hechos de una cabeza de fósforo y dos colas de lípidos, por eso esto es una hormona de tipo lipídico. Profe, perdón. Esto, o sea, cuando hay contracción de las células endoteliales se vasodilata. Correcto. Sí, señor. Así es. Cuando ellas se contraen, este vaso aumenta el diámetro. ¿Listo? Es un círculo, es un vaso sanguíneo. Aumenta el diámetro. Vasodilatación. Bien. La retracción de las células endoteliales en sus uniones gap también puede suceder por filtración prolongada retardada. Algunas lesiones leves causan filtración vascular. Comienza con un retraso de 2 a 12 horas, pero tiene una duración de varias horas y sucede por la contracción de las células endoteliales o una degeneración leve de las células endoteliales. Es decir, que las células endoteliales se dañan o sufren. Por ejemplo, puede suceder en quemaduras leves o por la exposición a la radiación solar. Estos son eventos injuriantes que nos causarían retracción, contracción de las células endoteliales y mire qué pasa con las uniones GAP, que se incrementan. Por lo tanto, el agua, las proteínas y las células inflamatorias se pueden salir fácilmente. Bien. ¿Cómo más puede suceder la permeabilidad vascular incrementada? Por reorganización del citoesqueleto. Entonces aquí tenemos las células endoteliales, son dos en un capilar, y esto que está dibujado dentro de la célula y aquí de línea punteada es el citoesqueleto de ella. Recuerden que esa es una organela que está formada por proteínas, principalmente tubulina. Y el citoesqueleto es como lo que fuera para nosotros el sistema óseo. Así lo es para la célula. Digamos como una analogía. ¿Listo? Citoesqueleto, esqueleto de la célula, para que ella se haga más pequeña. Sucede principalmente en las vénulas capilares venosos. Esto sucede por la liberación de citoquinas como por ejemplo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es eso? Las citoquinas, muchachos, son proteínas que producen las células del sistema inmunológico. Entonces, si yo fuera un macrófago que estoy circulando por la sangre y me doy cuenta que aquí afuera en el tejido hay un evento injuriante que está causando daño, pues entonces yo tengo que ir a mediarlo, tengo que ir a destruirlo. Pero la puerta está cerrada. Entonces yo lo que hago es que me acerco a la célula endotelial y yo como célula inflamatoria produzco una citoquina. ¿Cuál? Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Es una proteína que produzco yo. Cuando yo le entrego a la célula endotelial interleuquina 1, ella lo recibe en un receptor e inmediatamente reorganiza su citoesqueleto y me da permiso para salir. ¿Listo? Eso es permeabilidad vascular incrementada. ¿Fácil? Como la patología. ¿Cómo más puede suceder la permeabilidad vascular incrementada? Puede suceder por por lesión endotelial directa. Sucede en las arteriolas, en las vénulas, capilares afectados. Hay un daño directo debido a un estímulo nocivo grave, respuesta inmediata sostenida, que puede durar horas o hasta días, hasta que el daño sea reparado. Entonces tenemos un par de células endoteliales, aquí hay una y aquí hay otra, pero resulta que el evento injuriante destruye la célula endotelial, rompe la célula endotelial. ¿Qué pasará entonces con la barrera física, que es la célula, que está evitando que los componentes de la sangre se salgan al tejido?
Pues como se destruye la célula, pues ahora es más fácil que el agua, las proteínas y las células inflamatorias se salgan del vaso sanguíneo hacia el tejido. ¿Listo? Esa es otra forma de permeabilidad vascular incrementada. Y en este caso, se destruyen las células endoteliales debido al evento injuriante. ¿Cómo más puede suceder esa permeabilidad vascular incrementada? Lesión endotelial dependiente de leucocitos. En este caso, una célula particular que se llama neutrófilos se adhieren al endotelio durante la inflamación, lo pueden dañar y por lo tanto amplificar la reacción. Entonces ahora digamos que yo soy un neutrófilo, es decir, yo soy un leucocito, una célula inflamatoria, que voy viajando por el torrente sanguíneo. Y aquí afuera en el tejido, pues hay un evento injuriante que está destruyendo, que está causando daño. ¿Listo? Yo necesito salir, pero la célula endotelial no me deja. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, si no me deja salir, la destruyo. Y lo hago. ¿Listo? Entonces, yo como leucocito puedo causarle daño a la célula endotelial, puedo destruir la célula endotelial para que me deje salir al tejido. Luego, si se destruye la célula endotelial, ¿qué pasará con el agua? Sale. Con las proteínas. Se sale. Con las células inflamatorias. ¿Listo? Eso es permeabilidad vascular incrementada. En este caso, miren las células inflamatorias. Son los leucocitos. Se supone que son los buenos. ¿Listo? Pero ellos pueden causarle daño a esta célula que es endotelial, con tal de salir. Asociado con las etapas tardías de la inflamación, larga duración, horas o días hasta que el daño sea reparado, se producen especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas liberadas por los neutrófilos que se adhieren al endotelio. Entonces, ¿cómo hace el neutrófilo para destruir la célula endotelial? Pues es fácil, produce especies reactivas de oxígeno o libera lo que está contenido en sus gránulos, que son enzimas proteolíticas, y destruye la célula endotelial. Se quita o la quita. Y la quita. Bien. ¿Cómo más puede suceder permeabilidad vascular incrementada? Estamos en el segundo evento, ¿no?, de la inflamación, que se llama permeabilidad vascular incrementada. ¿Cómo más puede suceder eso? Transitosis incrementada. Normalmente, el transporte por vía de vesículas y vacuolas del agua sucede de aquí del torrente sanguíneo afuera. En ese caso, muchachos, miren acá. Si yo fuera una célula endotelial, Está muy lejos. pues yo tengo que evitar que lo que está dentro del vaso sanguíneo se salga del tejido, ¿verdad? En transitosis incrementada lo que yo hago es coger agua o proteínas de la sangre y pasarla por el citoplasma y pasarla al tejido. ¿Listo? En ese caso, el agua está saliendo del vaso sanguíneo hacia el tejido. Las proteínas están saliendo del vaso sanguíneo al tejido. Y si hay mayor cantidad de agua en el tejido, ¿qué podríamos ver desde el punto de vista macro? Tumor, que es aumento del tamaño del órgano, del tejido. ¿Listo? Transitosis incrementada. Bien. La permeabilidad vascular incrementada también se puede presentar por la salida de nuevos capilares. Entonces, es como si nosotros tenemos una carretera y la carretera siempre tiene un final. Hagan de cuenta que ustedes van para una vereda. Y en una vereda que queda muy lejos, en alguna parte termina la carretera. ¿Sí o no? Donde termina la carretera, ¿será que nosotros podemos seguir construyendo más carretera para avanzar? Sí. Sí. Eso es salida de nuevos capilares. Mientras se construyen más capilares sanguíneos hacia adelante, esas células inmaduras, que aquí están en división. ¿Se acuerdan de las fases de la mitosis? No.
¿Sí? ¿Cuántas son? 4. ¿Cuáles? En orden. Sin equivocar. En orden. Profase, es la primera, por eso se llama pro, es la primera. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Y qué pasa en cada una de ellas? Hasta ya tampoco, profe. ¿Hasta allá avaricia? Hasta ahí es avaricia. Eso es biología celular de cálculos de veterinario. Bueno, mira muchachos, estas células que están aquí están en anafase. Estas que están aquí. Estas que están aquí están en telofase. Mientras las células se dividen para dar origen a una nueva célula y alargar el capilar sanguíneo y construir más carretera, construir nuevos vasos sanguíneos, el agua, las proteínas y las células inflamatorias se salen fácilmente de los vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas células se están dividiendo, van a quedar como células inmaduras y tienen que reorganizarse para cerrar los espacios. Mientras tanto, se sale el agua. Mientras todo eso sucede. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, permeabilidad vascular incrementada. Hasta ahí. Los mecanismos son independientes, pero pueden participar todos al mismo tiempo. Es decir, usted puede tener transitosis incrementada al mismo tiempo que lesión endotelial causada por leucocitos. Al mismo tiempo que lesión endotelial causada por un evento inmune. Usted puede tener reorganización del citoesqueleto por la producción de citoquinas de las células inflamatorias, al mismo tiempo que vasodilatación por histamina y prostaglandina. Puede suceder. Las lesiones directas al endotelio, como por ejemplo quemaduras, causan retracción endotelial, está relacionado con la histamina y las citoquinas, y la lesión endotelial mediada por los leucocitos como especies reactivas de oxígeno y las enzimas que están en los gránulos. Todo eso puede suceder al mismo tiempo para permitir permeabilidad vascular incrementada. ¿Qué va a suceder al final? Que se sale el agua, que se salen las proteínas o que se salen las células inflamatorias. ¿Listo? Permeabilidad vascular incrementada. Bien. ¿Qué termina al final de la permeabilidad vascular incrementada? Se sale el agua de los vasos sanguíneos, se salen las células inflamatorias. ¿Qué más se salen? Las proteínas. Entonces, aquí terminamos con algo que se llama transudado y exudado. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Que uno es rico en proteínas y el otro no. Que uno es rico en células inflamatorias y el otro no. Que uno puede tener gran cantidad de bacterias y el otro no. ¿Listo? Algo más o menos así, miren. Por favor, si aprenden esta tablita. Esta tablita es lo mismo que la anterior. Es decir, esto es como una generalidad, ¿sí? Pero aquí pues está con valores. Valores de proteína en gramos por decilitro. Número de células inflamatorias y bacterias. Por favor, si aprenden qué es un exudado, qué es un transudado y qué es un transudado modificado. ¿Listo? Esto es lo que queda al final de la permeabilidad vascular incrementada. Ahora vamos a empezar a ver cada una de las células inflamatorias. ¿Listo? Las células inflamatorias también se conocen como leucocitos. El prefijo leuco significa blanco y el sufijo cito significa célula. Leucocitos son células blancas. En el cuadro hemático que ustedes van a aprender a interpretar más adelante, van a ver glóbulos blancos o leucocitos.
Son estas células que viajan a través del torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces, hay una cascada de adhesión leucocitaria. ¿Cómo hace una célula inflamatoria para salirse del vaso sanguíneo? ¿Qué tiene que suceder para que una célula inflamatoria se salga del vaso sanguíneo? Entonces, debe haber permeabilidad vascular incrementada, que puede ser por histamina, que puede ser por hormona lipídica, que puede ser por reorganización del citoesqueleto, que puede ser por daño directo de la incuriante, que puede ser por daño directo de las células inflamatorias, que puede ser por transición interventada. ¿Sí o no? Pero cuando yo dije que yo era un neutrófilo y me iba a ir para allá y me iba a salir, ¿será que eso sucede así tan fácil? No. Póngale cuidado. Entonces, esta célula que está aquí es un leucocito o un glóbulo blanco. ¿Listo? Lo primero que hace la célula inflamatoria se llama marginación. Entonces, todos los glóbulos blancos están circulando por la mitad del vaso sanguíneo. Ellos no van por los lados, van por la mitad. ¿Listo? Para yo poderme salir de este vaso sanguíneo al tejido, lo primero que tengo que hacer se llama marginación. Es decir, que tengo que acercarme al endotelio. Primero. Segundo, rolling o rodado. Imagínense que esto fuera el torrente sanguíneo y aquí hay un flujo de agua, flujo de glóbulos blancos, flujo de glóbulos rojos que están empujando hacia adelante. ¿Cómo hago yo para bajarme aquí en el hígado y no pasarme hasta el vaso? ¿Sí o no? Hagan de cuenta que ustedes van a entrar a Transmilenio. ¿Alguna vez han entrado a Transmilenio? Nunca. ¿Ustedes entran a Transmilenio o lo entran a Transmilenio? En particular. Pues los que no nos alcanza para el Uber nos han tocado en Transmilenio. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo voy transitando por un vaso sanguíneo, pero detrás mío hay un montón de gente que me está empujando. Yo me podría pasar. Para eso, muchachos, los glóbulos blancos expresan una proteína que se llama selectina L, y L significa leucocito, que se une a un receptor que se llama selectina E de célula endotelial. Entonces, esta célula que va circulando por el torrente sanguíneo, lo primero que hace es que se margina. Expresa esa proteína que se llama selectina para que se una la proteína de la célula blanca con el receptor de la célula endotelial. Pero esa unión entre selectinas es débil y se rompe fácilmente. Le permite a la célula blanca empezar a rodar. Y si él rueda, disminuye la velocidad. Porque si no, se pasa. Tenga que bajarse en el hígado y se baja en el pulmón. Entonces yo doy la vuelta otra vez. Segundo intento. ¿Listo? Entonces, la unión de estas proteínas que se llaman selectinas le permite a esta célula empezar a rodar. Y cuando él rueda, disminuye la velocidad. Hasta que encuentra una proteína que se llama integrina. Integrina, como ICAM1 o de las de la familia de la ICAM. La integrina es una proteína transmembranal de la célula endotelial. Esa afinidad es mucho más fuerte comparada con la selectina. Entonces, en el momento en el que yo como leucocito, lo primero que hago es que me margino, empiezo a rodar, y cuando encuentro una integrina, se va. Ella expresó la integrina más rápido y hizo diabetes. Cuando encuentro la integrina, muchachos, pues yo no uno esa integrina. Como esta es una unión de alta afinidad, así haya un montón de gente empujándome, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y agua, pues yo me quedo acá. ¿Listo? Eso se llama adhesión.
y se hace por medio de integrinas. Lo siguiente es hacer diapédesis, que fue lo que hizo Laura. Cuando ya se ha detenido y ella se detiene justo en el lugar donde está sucediendo el evento invariante, donde se están destruyendo las células. Imaginen cómo hace una célula para bajarse en el momento exacto, no pasarse. ¿Sí o no? Entonces ella va a hacer diapédesis. ¿En qué consiste la diapédesis? Deforma su membrana celular y se mete por el medio de las uniones GAP de las células endoteliales. De esa manera la célula blanca se sale del vaso sanguíneo y viene a destruir un agente injuriante pues que está causando daño al tejido. ¡Tarán! Otra que hizo diapédesis. Bueno. Listo, entonces vamos a empezar con los leucocitos. Cuando uno repasa y repasa y repasa, lo aprende más rápido. Diapédesis. Entonces vamos a hablar, muchachos, de los leucocitos. Los leucocitos son las células del exudado inflamatorio. ¿Listo? Existen dos tipos de leucocitos circulando en la sangre. Ojo. Existen dos tipos de leucocitos circulando en la sangre. Están polimorfonucleares y están los mononucleares. ¿Qué significa eso? Usted coge y parte la palabra y le saca prefijos y sufijos. Muy fácil. Poli, muchos. Morfo, formas. Núcleo, núcleo. ¿Sí? Entonces los leucocitos polimorfonucleares son aquellas células que su núcleo tiene muchas formas. Tiene varias formas. ¿Quiénes son ellos? Neutrófilos, que en las aves, los peces y los reptiles se llaman enterófilos, pero en la misma célula. Eosinófilos, basófilos y, ojo con esto, no se me van a confundir, ojo con esto. La célula de Mast es una célula mononuclear. No se me van a confundir. La célula de Mast es una célula mononuclear. Pero ¿por qué está en el grupo de los polimorfonucleares? Porque hay otra forma de clasificarlos que se llaman granulocitos. Y los granulocitos son aquellos leucocitos que tienen gránulos en su citoplasma. ¿Listo? Las células de Mast tienen gránulos en su citoplasma y se clasifican dentro de este mismo grupo. Pero no son polimorfonucleares. Pregunta de parcial. Se clasifican con estas otras tres porque hacen parte de la familia de los granulocitos, que quiere decir que tienen gránulos en su citoplasma. Bueno, pregunta de parcial. Luego están las células mono, ¿qué significa? Uno, núcleo. No es que tenga un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, sino que es la forma. Que tienen una sola forma del núcleo y siempre va a ser redondeada. Estas células tienen un núcleo redondeado, estas células tienen un núcleo que tiene diferentes formas, polimorfonuclear, mononuclear. Dentro de las mononucleares encontramos los monocitos. Los monocitos son los macrófagos especializados de la sangre. Los monocitos se pueden salir a los tejidos y convertirse en macrófagos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el macrófago especializado del hígado? Célula de Kupffer. Antes la célula de Kupffer era un monocito que se salió de la sangre, decidió quedarse a vivir en el hígado y ahora es una célula de Kupffer. ¿Cómo se llaman los macrófagos del riñón? Macrófago especializado de la sangre. Pero si él se baja en un tejido, se convierte en un macrófago especializado. Están los linfocitos, que son células mononucleares, están las células plasmáticas, que son células mononucleares, y están las plaquetas. Pero las plaquetas son células inflamatorias.
No. No. ¿Qué le pasa, profesor? ¿Por qué tiene tantos errores la diapositiva, profesor? Miren, me van a confundir. Las plaquetas no son células inflamatorias, pero participan en los eventos de la inflamación. ¿Listo? En el caso de los mamíferos, un animal mamífero como yo, una plaqueta es un pedacito, un fragmento de una célula muy grande que vive en la médula ósea y se llama megacariocito. El megacariocito en la médula ósea se fragmenta en 1000 pedazos y cada pedazo es una plaqueta. Luego las plaquetas tienen un montón de gránulos y esos gránulos participan en el desarrollo de la inflamación. ¿Listo? Sin embargo, en especies como los peces, las plaquetas pueden fagocitar. Son nucleadas, células completas y pueden fagocitar. ¿Listo? Entonces ellas cumplen función inflamatoria, función inmunológica. Bueno, generalidades, la mayoría de los glóbulos blancos están en el torrente sanguíneo, ya lo dijimos, con excepción de las células plasmáticas, las células de masa y los macrófagos. Los glóbulos blancos están en relativa y constante proporción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted le hace un cuadro hemático a un animal, usted mide los leucocitos o glóbulos blancos. Para cada especie hay un número de glóbulos blancos normal que está circulando todo el tiempo dentro de la sangre. Y eso ustedes lo van a ver entre paréntesis como el valor de referencia. Los leucocitos en los perros deberían estar entre tanto y tanto. ¿En cuánto está este perro? ¿Está bajito? Ah, leucopenia. ¿Está muy alto? Ah, leucocitosis. ¿Listo? Si fuera una vaca, los glóbulos rojos de un bovino adulto deberían estar entre tanto y tanto. Resulta que este animal los tiene más bajitos. Ah, leucopenia. No, los tiene más altos. Ah, leucocitosis. Eso lo van a aprender en patología clínica. ¿Listo? Los que pasen a patología se dan por ahí. Pero ojo, los glóbulos blancos que están en relativa y constante proporción se pueden modificar y se modifican debido a la respuesta sistémica a la inflamación. Se pueden aumentar o se pueden disminuir y eso se ve en el cuadro hemático, donde se miden los glóbulos blancos. Cada célula sanguínea juega un papel importante. Ya les voy a mostrar que uno ataca virus, otro ataca bacterias, otro ataca parásitos, otro media las alérgenos, ya se los voy a mostrar. Cada uno entra en la respuesta inflamatoria en una secuencia definida. ¿Listo? Esas son generalidades. Aquí un dibujo. ¿Listo? Primero los polimorfonucleares. Entonces, miren cómo es la forma de este núcleo. Pues tiene muchas formas, ¿no? Es como rarito. Miren cómo es la forma de este núcleo. Pues tiene varias formas, ¿no? Miren cómo es este. Así es un neutrófilo, así es un eosinófilo y así es un basófilo. Son polimorfonucleares, son completamente diferentes y cumplen funciones diferentes. Cada uno de ellos media una cosa diferente. Luego están los mononucleares. ¿Cómo es el núcleo de un linfocito? Redondo. Ocupa casi todo el citoplasma. ¿Cómo es el núcleo de un monocito? Pues como ovalado, más o menos. ¿Sí? Pues tira hacia redondeado. ¿Cierto? Este es un monocito y este también. Entonces aquí tenemos polimorfonucleares y aquí tenemos mononucleares. Entonces, ¿cómo serían las células de masa? Las células de masa hacen parte de los granulocitos. Al final se las voy a mostrar. O sea, las vamos a ver todas. Empezamos con los neutrófilos. Ahorita se las muestro. Entonces arrancamos con los neutrófilos. Los neutrófilos también se llaman polimorfonucleares o polimorfonucleares neutrófilos. Aquí tenemos una fotomicrografía y miren cómo es el núcleo. Estos que están acá, glóbulos rojos. Pero estos tres que están acá son neutrófilos.
y así los van a ver en los tejidos. Fíjense, muchachos, en la forma del núcleo. Esa es la característica histológica particular que le permite a usted reconocerlo. Características que estas son células altamente móviles que responden a muchas citoquinas, que son micrófagos que producen en sus gránulos. ¿Alcanzan a ver los gránulos en el citoplasma? Sí. Listo. Resulta que esos gránulos tienen componentes que son proteasas, lipasas, esterasas. Es decir, si yo fuera un neutrófilo, guiño, guiño, dentro de mi citoplasma deben haber un montón de gránulos. Y esos gránulos deben contener proteasas, lipasas, esterasas, endonucleasas. ¿Cómo hago yo para llegar a destruir un agente injuriante? Lo que hago es que llego al tejido, vamos a decir que yo reconozco el agente injuriante y mi forma de destruirlo se llama degranulación. Entonces yo cojo todos los gránulos que están en el interior y los saco al exterior. Se llama degranulación. Cuando libere todo un arsenal de proteasas, lipasas, esterasas, ¿qué pasará con el agente injuriante? Que se muere, que se destruye. Pero al lado resulta que hay células epiteliales. ¿Qué pasará con la célula epitelial? Se destruye porque ya está hecha de fosfolípidos, ya está hecha de proteínas y lípidos. Entonces un neutrófilo cuando se degranula destruye el agente injuriante y al mismo tiempo destruye el injuriante. Causa muchísimo dolor. Así son. Desgraciados. Mentira, estoy sacando de abajo. Corrijo. No deberían hacerlo. Bueno, ¿listo? Entonces ellos pueden hacer fagocitosis de partículas muy pequeñas, han sido denominados micrófagos, y en sus gránulos pues hay componentes que son lipasas, esterasas, proteasas que destruyen todo a su alrededor, incluido ellos mismos. Cuando el neutrófilo se degranula, se muere. Es la primera línea de defensa contra bacterias. Ojo, cuando ustedes tengan aumento de neutrófilos dentro de un tejido, por favor piense en una bacteria. Por ejemplo, el paciente es un cerdo. Usted está viendo una lámina de pulmón. Tiene infiltración de muchísimas células inflamatorias, o sea, neumonía. Y esas células inflamatorias son neutrófilos. ¿Usted en qué debería pensar? ¿Cuál sería el agente etiológico probable de esa lesión? Correcto. Yo pensaría en las principales bacterias que causan enfermedad respiratoria en el pulmón del cerdo. Entonces yo digo Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronquiséptica. Por ahí va a estar. ¿Listo? Por ahí va a estar. Cada vez que vean neutrófilos, ustedes van a pensar bacterias. Si es en el pulmón, ¿cuáles son las principales bacterias que causan infección? En el perro, en el gato, en el cerdo. Si es en el intestino, ¿cuáles son las principales bacterias que causan infección? En el intestino del perro, del gato, del cerdo, del ternero. Bueno. Primera línea de defensa, creo que me quedó repetido. Ojo, los neutrófilos no se pueden dividir. Miren este núcleo. Miren que la cromatina está demasiado condensada. ¿Será que esta célula puede entrar en profase? No, no lo puede hacer. Los neutrófilos son células muy maduras que no se pueden dividir. Tienen una vida corta, duran pocos días en la circulación, inclusive horas. Un neutrófilo madura en la médula ósea, sale al torrente sanguíneo y al ratico ya se muere. Como él tiene la cromatina muy condensada, pues no puede sintetizar proteínas, no puede sintetizar ácidos grasos y se muere muy rápido.
¿Listo? Y ellos pues mueren por apoptosis. ¿Una vez han escuchado apoptosis? Sí. ¿Dónde no? La muerte de las células. Muerte celular. Muerte celular Dicen por programada. ahí los libros. Listo, aquí tiene una fotomicrografía, muchachos, de un par de neutrófilos. ¿Cuántos neutrófilos hay? 50. Correcto, 50. Así es. ¿Listo? Miren esas células redondeadas, cuyo núcleo tiene muchas formas. Miren que la forma de este núcleo es completamente diferente a esta, y diferente a esta, y diferente a esta, y diferente a esta, y así para todos los demás. Esos muchachos son neutrófilos. Cuando veamos los exudados, pues me los van a repetir. Estos son monocitos. Sí, pero por ahora fijémonos en los neutrófilos. ¿Listo? Veamos neutrófilos. Ahorita de repente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de neutrófilos en una bronquitis supurativa. Muchachos, siempre que ustedes vean neutrófilos, por favor le colocan de apellido al exudado supurativo. Siempre que ustedes vean que la célula inflamatoria que predomina son neutrófilos, por favor a eso le colocan de apellido supurativo. ¿Listo? Ahora, como argumento histológico para la duración de un diagnóstico morfológico, siempre que vean neutrófilos, a eso por favor le colocan agudo. Siempre que vean neutrófilos en la duración, por favor a eso le colocan agudo. ¿Listo? Y si es el exudado, por favor a eso le colocan supurativo. ¿Listo? Bien. ¿Dónde viven los neutrófilos? Primero, se originan en la médula ósea, allá están las células madres, las células inmaduras, circulan a través de la sangre, andan en grupitos. ¿Salud? ¿Qué duración le coloca? Agudo, sí, sí. Siempre en el diagnóstico morfológico le colocan agudo. Listo, depende. Ya casi. No falta una hora todavía. Una hora. Podemos ver 3 presentaciones más. No, necesitamos salir temprano. Sí.